Y la palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 2, verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estamos meditando sobre la doctrina apostólica y estamos hablando de la iglesia desde el principio, porque quiero que usted entienda que la iglesia en el principio pues se calificaba como la iglesia apostólica, teniendo a todos los apóstoles ahí presentes desde el día de Pentecostés en adelante, hasta allá por el año 70, y el apóstol Juan que llegó al año 100 más o menos, y entonces la iglesia se reconocía de esa manera. Tanto es así de que tenemos la primera etapa de la iglesia, que se llama la deseada, o la época apostólica. Tenemos ahí ese tiempo que fue de unos 100 años, de que se mantuvo la iglesia practicando una doctrina sólida y realmente apegada a la enseñanza que el Señor les había dado. Y de esa manera vemos que en la iglesia había un gran privilegio y una gran oportunidad para todos. No importa, la iglesia empezó a romper con el asunto de racismos y también de costumbres, y de tal manera que en la iglesia tomaban parte de toda raza, todo color, toda lengua, tribu y nación. Y eso causó en el principio algunos problemas, pero bendito sea el Señor que los apóstoles superaron esa situación y luego la iglesia continuó adelante. El capítulo 15 del libro de los Hechos nos narra ese concilio que hubo para poder limar algunas asperezas que había y luego llegar a un acuerdo especial. Y de ahí salió un mandamiento para la iglesia y qué es lo que debían de hacer y qué no debían de hacer. Pero lo que estamos señalando es que la iglesia tenía un celo especialmente por el mensaje. No era asunto de que todos los religiosos, somos la misma cosa. No es asunto de que la iglesia se mete con los que estaban en ese tiempo, ese grupo fuerte que había de los fariseos. La iglesia no tenía nada que ver con los fariseos, ni con los saduceos, ni con los herodianos, ni con los celotes que eran unas congregaciones que estaban ahí. Pero los herodianos, ellos tenían mucho más que meterse en asuntos políticos más que cristianos, y ellos por eso llamaban herodianos porque estaban más a favor de Herodes que del mensaje de Dios. Y también los celotes, que eran unos puritanos que estaban todavía conservando las enseñanzas del Antiguo Testamento. Los fariseos de igual manera no aceptaban la doctrina del Señor, saduceos peor, pero la iglesia no se mezclaba con ellos en decir que eran la misma cosa. La iglesia tenía un mensaje para ellos, para todos esos religiosos de ese tiempo. Y bendito sea el Señor que la Biblia termina diciendo, y muchos de los sacerdotes venían y obedecían la fe cristiana bautizándose en el nombre de Jesús. De igual manera también de todas las denominaciones o sectas que habían, esas sectas peligrosas que tenían una verdad a medias, podían convencerse del mensaje del nombre del Señor. Yo creo que realmente la iglesia del nombre de Jesús debe ser un grupo de gente distinguida y que debe permanecer un celo por la doctrina, un celo por santidad, un celo por servir al Señor sin tapujos. De tal manera que los creyentes que se deciden de servir al Señor deben hacerlo de verdad. No podemos estarnos mezclando con una cosa y la otra y decir que es la misma, porque si usted cree que son lo mismo que anda haciendo por ese lado, váyase con ellos y ahí trabaja muy bien. Pero si usted siente que es diferente, y no solamente por un capricho o un orgullo, sino por guardar lo que dice la palabra del Señor y ser un remanente fiel en medio del politeísmo, en medio del trinitarismo, usted puede ser un remanente testigo del nombre del Señor Jesucristo. De tal manera que yo siempre he estado en contra de un sistema que, por ejemplo, la Iglesia Apostólica ha tenido. Desde México se tenía una idea de que todas aquellas personas que no son creyentes, pero que ayudan a la iglesia, sirven de alguna forma a la iglesia, dan algunos regalos a la iglesia, ellos le llamaban miembros honorarios. Es decir, era un gran honor. Y la gente se conformaba con eso.
con ser miembros honorarios, y le guardaban mucho respeto, y ellos les decían ya hermanos y todo, y aquellos se sentían muy contentos. La Pentecostal Unida tiene también miembros que le llaman constituyentes, que aún los misioneros de aquí en El Salvador y en todo el mundo hacen así, hacen una alteración de gente bárbara. Por eso El Salvador llegó a creerse de que aquí casi toda la gente ya era evangélica, porque el misionero mandaba un informe para la sede en Missouri, donde habían unos 30,000 creyentes bautizados en el nombre de la Iglesia Pentecostal Unida, pero le ponía a él en el informe que él daba 5 por cada uno, 5 miembros por cada uno. Esos no eran creyentes, familiares de este hermano que era ahí. Si tenía, imagínese usted, tenía 30,000 miembros, al 5 por 1 le venía saliendo una buena cantidad de gente. Y entonces ellos lo llamaban ya que eran miembros en la iglesia, lo cual esa gente andaba en el paganismo, nada más que simpatizaba con los creyentes, pero ellos lo mandaban ya como miembros constituyentes. Otros le llaman miembros simpatizantes, y con esto conforman a la gente. La iglesia primitiva no tenía ese tipo de cosas. El que está dentro, el que está afuera, afuera. Aquí no hay medios salvos, no hay medios condenados. Y en el plan de Dios solamente hay 2 tipos de personas, salvos y perdidos. No hay medios salvos y no hay medios perdidos. No hay uno que casi están perdidos y otro casi que están salvos. No es cierto. O es una cosa o es la otra. Pero no podemos estar conformando a la gente con pañales tibios. De tal manera que eso mismo trae creyentes tibios en la congregación, porque ven ellos que es lo mismo, y de esto se hace de la iglesia un club, que paga una cuota y ya con eso ya es miembro. Pero Señor, en la iglesia primitiva no se permitía eso. Por eso ayer estamos hablando que el primer mensaje de la iglesia que fue predicado por el Señor Jesús, Juan el Bautista y los demás apóstoles era el arrepentimiento. Toda persona que quería ser parte en la iglesia tenía que pasar por el arrepentimiento. Y después del arrepentimiento esa persona era bautizada en el nombre del Señor Jesús. Oiga bien, no era bautizar en títulos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No, era bautizada en el nombre de Jesús. Eso dice la Biblia. Ese era el segundo paso. Y con esto la persona entraba a la iglesia. Pero todavía la iglesia no le llamaba hermanos hasta que recibían el Espíritu Santo. Porque era ahí donde está completo el nuevo nacimiento. Y es allí donde pasa a ser parte del cuerpo del Señor. Cuando ha sido bautizado en agua y ha recibido el Espíritu Santo, entonces está ya conectado al cuerpo. Si ha sido bautizado en agua nada más, no ha recibido el Espíritu Santo, ya cumplió con 2 pasos de arrepentimiento y bautismo en agua. Pero le falta uno, porque el paquete es completo. Primero arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesús, recibir el Espíritu Santo y estar dispuesto a perseverar en el camino del Señor, guardando las reglas que la palabra del Señor nos enseña. No es asunto de que se bautizó y de pedir para allá puede hacer lo que la gana le da. No, Señor. Tiene que aprender lo que la Biblia nos enseña. De tal manera que a mí me gusta la manera como el Nuevo Testamento está encuadernado. Note usted que en los primeros 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se encuentra lo que el Señor hizo para proveernos la salvación. ¿Qué es lo que Él hizo y qué dijo que había que hacer? En esos 4 libros no hay ningún plan de salvación, ni tampoco se nos dice qué tiene que hacer para ser salvo. Entonces, en el libro de los Hechos de los Apóstoles está también lo que tiene que hacer el hombre para recibir lo que el Señor ya nos dio. Dejemos los 4 libros que narran el Evangelio, nos dicen lo que el Señor hizo para proveernos la salvación. Pero en el libro de los Hechos se encuentra qué tiene que hacer el hombre para recibir esa salvación. Por eso es que algunas veces la gente se queda solo creyendo lo que dice en el Evangelio. Y dice ahí que todo aquel que en él creyere, ya. Pero en el libro de los Hechos nos enseña que no es solamente creer, sino que hay que obedecer.